esa mujer aquí? Hugo la detesta. ¿Dónde está? Tranquila, tranquila. Ya se fue. Solamente vino a decirme algo muy importante. Ay, ¿qué es eso tan importante? ¿No se supone que ella renunció a B&M? No, ya regresó. No. Sí, ella va a seguir trabajando para mí. No. Sí. Ella va a seguir siendo mi asistente. Mira cómo estás. ¿Qué? Hasta te cambió el humor. ¿Qué te está haciendo esa mujer, hermano? Teniendo ante mí toda la documentación que acredita este vínculo ante la ley y la sociedad del Estado de New York, los declaro a los dos unidos en matrimonio. Felicidades. ¡Permiso! Yo también quiero decir unas palabras. Al fin y al cabo, esto no sería una boda sin que yo hablara, ¿no? Siéntese, pónganse cómodos. Sentate. Mira, me parece que deberías... Fabio, mira, de toda esta fiesta soy la persona que más te conoce, ¿no? Así que llegó la hora de hablar. Ok, Charlie, sí. Sí hice algo feo. Mira, le pedí a un amigo mío que llevara a la zorra a un restaurante. Y después le pedí a mi otra amiga que le hablara por teléfono a Efraín y que le avisara para que los cachara. Pero eso no pasó. Pues no, porque el estúpido de mi amigo no me avisó que la tarada esta algo hizo y algo cambió y ya no funcionó y algo pasó. Perdóname, Sofía, pero qué manera de perder el tiempo y el dinero. No lo estoy perdiendo, Charlie. Estoy tratando de entender qué le está pasando a mi familia. Estoy tratando de que Efraín abra los ojos y se dé cuenta de la clase de estúpida con la que está. Tú lo sabes. Sí, yo lo sé. En el fondo Efraín también lo sabe, pero el que por su gusto se mata, la muerte le sabe a gloria. Él ya la eligió a ella, Sofía. A mí la que me preocupa eres tú. ¿Por qué te lastimas así? ¿Qué tanto te importa tu marido? A mí me importa un pepino y 2 rábanos, Efraín. A mí lo que me importa son mis hijos. El padre de mis hijos. Y esa relación. Eso es lo que a mí me importa. Bueno, yo no sé por qué él hace eso, Sofía. Pero si tú a mí me preguntas, yo hubiera dado todo por una familia como la que Efraín está dejando. Y tienes que aceptarlo. Lo de ustedes ya se acabó. No te vuelvas a humillar así, por favor. Come on. You hit like a girl. Vamos. Eres la vergüenza del gimnasio. Peleas como un niño de 8 años. ¡Ay, ya! ¡Eso es todo lo que tienes, Wilson! ¡Dale! That's my boy. ¿En serio lo hice bien? Me siento bien. Me siento súper. Es más, creo que ahora sí podré ganarte allá arriba. No estás listo, Wilson. Te puedo lastimar. ¿Y es eso? ¿O te da miedo? ¿Miedo? ¿A mí? No. Ok. Vamos a luchar. Pero quien pierda se va a aguantar la humillación para siempre. Y le va a invitar unas chelas al otro. ¿Va? Va. Wilson. Rubina, por favor. Este hombre que ven acá es mi hermano del alma. Y hace mucho que no nos veíamos. Pero a pesar de la distancia, nosotros nos mantenemos unidos. De corazón. Siempre. ¿No? Ay, se hace muy difícil estar separada de las personas que uno ama. Gracias, hermanita. Pero bueno, estoy tranquila. Porque viajé, estoy acá y conocí una persona muy especial. Huguito, brindo por vos. Y te agradezco muchísimo por darle un hogar a mi hermano. Al fin y al cabo, un hogar es donde está el amor. ¿No, Fabio? Que sí, te quiero. ¡Un brindis por los novios! Gracias a todos, gracias por venir. Vengan, denme un abrazo.
Armando, yo no quiero discutir, ni mucho menos, pero quiero que me digas la verdad, que me seas sincero. ¿Por qué Beatriz renunció? ¿Qué está pasando entre ustedes? Ya, Marcela, por favor, habíamos quedado de ir a la boda de Hugo a pasarla bien. No quiero discutir, por favor, please, ya. No, yo tampoco quiero discutir, pero quiero que me digas qué está pasando. Porque esa mujer se dio el lujo de renunciarte. Además, es muy grosera. No me respeta. Le dije que no entrara y pasó sobre mis órdenes. Entró. Bueno, ya. De verdad no quiero hablar del tema. Ya, podemos parar, por favor, ¿sí? No, yo quiero hablarlo ahora, porque tú me dijiste que ibas a confiar en mí. Tú me dijiste que no me ibas a ocultar nada. Entonces, dime por qué Beatriz renunció, Armando. Porque nos robaron. Por eso Beatriz dejó su puesto. ¿Qué? Sí, nos robaron todo el dinero que teníamos para comprar las nuevas telas de la colección. Y Beatriz se sintió culpable y por eso renunció. ¿Ok? Ahora ya lo sabes. Betty, usted tiene razón. Le fallé a usted y a mi familia. Siempre es mejor decir la verdad y ha llegado el momento de que yo la diga. Así que te enviaron flores, hija. Sí. Dizque un proveedor de B&M. Sí, es que están muy agradecidos por un negocio que se cerró. Traje un florero para ponerles agüita y te duren más. Gracias. ¡Ay, huelen riquísimo! Se ve que son de las buenas, mi amor, ¿eh? Oye, ¿y por qué esa gente tiene la dirección de nosotros? Pues no sé, yo creo que la empresa se las dio. Demetrio, ya, no preguntes más. Es la primera vez que le mandan flores a nuestra niña. Espero que no haya sido por algo que hizo tu compañera de trabajo. Sí, no. Oye, ¿cómo sigue todo el B&M? Bien, muy bien. Pues con problemas normales y yo ahí estoy resolviéndolos. Bueno, pero tu jefe sí te trata bien. Sí. El señor Armando es muy amable. Y ya me tengo que dormir porque mañana madrugo. Ay, sí, ya vamos a descansar a la niña, que tiene muchas responsabilidades. Sí. Y luego para colmo ese trabajo que le queda tan lejos. Vámonos, vamos, ya. Hasta luego, Reina. Buenas noches. Te quiero. Yo a ti. Yo más. A ver, compirri. ¿Y qué se siente ser derrotada, Si no me duraste ni 5 minutos. Take it easy. Te dejé ganar. Ay, Sandra. Hay que aprender a ser buen perdedor, Ya ni la muelas, porque... ¿Qué te pasa? ¿Wilson? ¿Sí? No manches. Casi cuelgo los tenis. O sea, así me pelo. Muchas gracias, Sandra. Eres a toda madre. ¿Sí sabías que me encanta estar contigo? Digo, es que contigo puedo ser yo. Es más, no me da ni siquiera vergüenza estarme ahogando delante de ti. Eso lo deberíamos de repetir, ¿no? ¿Qué vas a hacer mañana? Nada, no tengo planes. ¿Por qué? Porque ya tienes. O sea, tú y yo, mañana a las 8. ¿Como así de como un date o qué? Pues si le quieres poner así, pues así ponle. Oye, ¿te vas a comer tu quesadilla? No, cómetela. Cómetela. Debiste dejar que esa mujer renunciara. Dime algo. ¿A qué fue la recepción? ¿A que la vuelvas a contratar? No, qué patética, de verdad. Es que allí estás equivocada. Yo fui el que le pidió que no se fuera. Beatriz no tuvo nada que ver con ese robo. ¿Cómo? ¿No? Si no fue una de las maravillosas ideas de Beatriz, ¿de quién fue? Mía, te lo juro que fue mía. Yo estaba buscando mejores precios y autoricé la compra con esos proveedores que nadie conocía. No, te creo, Te lo Armando. juro La que estás sí. defendiendo. No. A ver, tú no eres tan ingenuo, Armando. Lo fui, te lo juro que lo fui. Beatriz no quería ni dar ese dinero, pero ella no tuvo nada que ver en esto. Otra maravillosa acción de Santa Beatriz. ¿Sabes qué deberemos hacer? Voy a mandar a imprimir su foto bien grande en toda la entrada de B&M y vamos a poner empleada del mes. ¿No qué mes? ¡Año! Ya, Marcela, ya no tomes, ya. De verdad, esto no lo puede saber nadie, ni mis papás ni tu hermano. ¿Ok? Si tanto quieres que confíe en ti, este es un buen momento para demostrarme que estás de mi lado. Es que si se enteran, me van a quitar la presidencia.
Armando. ¿Qué? La pérdida fue millonaria. Sí, ya sé, ya lo sé, pero te juro que yo voy a recuperar ese dinero. Lo voy a recuperar. Voy a confiar en el señor Armando. Él no es una mala persona, solo tiene un sueño. Y yo lo voy a ayudar a cumplirlo. Él prometió ser sincero. Tal vez no soy la mujer que eligió para casarse, pero voy a ser la mujer que lo apoyará incondicionalmente en sus metas profesionales. Cuando fundé esta compañía hace 35 años, tuvimos muchos problemas y muy graves. Pero yo siempre dormí tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque fui limpio, transparente y honesto. No sé por qué me estás diciendo eso, papá. Yo jamás he pensado ni he hecho ningún negocio sucio. Ay, hijo, las oportunidades están ahí. Y se presentan cuando tú más las necesites. Tienes que aprender a rechazarlas, si no vas a estar en problemas. Patricia ya lleva 20 minutos de retraso. ¿Le habrá pasado algo? No, no creo. Su última conexión en WhatsApp fue a las 2:45. Debe estar durmiendo. Ayer tomó mucho. Pues a mí me hubiera gustado que estuviera presente porque se supone que es tu wedding planner. Marce, ¿cómo es posible que no tengas nada preparado para tu boda? Lo básico. Invitaciones, banquete. ¿Está todo bien con Armando? Claro, sí. Sí, solo que tenemos mucho trabajo y no tenemos tiempo de nada. Sí, me imagino. Al principio, cuando empezábamos con B&M, nuestros esposos parecían que estaban casados con la empresa y no con nosotras. ¿Y cómo va todo? ¿Qué pasó con esta chica, la asistente de Armando? Me dijo Roberto que estuvo en la recepción. ¿Emperatriz? No, se llama Beatriz. Ay, si te contara todo lo que ha pasado con ella. ¿Puedes creer que se supone que había... ¿Qué ve qué? Nada. No vamos a perder el tiempo hablando de una simple asistente, ¿verdad? No le voy a dar importancia. Así se habla. Pues empecemos. Quiero dejar todo listo de tu boda. Ay, mira esta esquinita bronceada tan provocativa. Hello, #getting pic. Ay, espérate, es que les... ¡Ay, Sandra! Ay, no. Se me cayó, se me acaban de caer 500 calorías. Ay, mi Mala suerte, Sandrita, porque nada más quedan las empanadas de Sofía. Oigan, ¿y a todo esto dónde se metió? ¡Qué asco! Eso apesta a mantequilla. Mira esta, ¿qué le picó? ¿Y qué? ¿A dónde fue la calaca tiliqui flaca? No sé. ¿Se ve al baño? Bastante rara que se ve. Ven acá, ven acá. Quieto ahí. ¿Vuelta? ¿Vuelta? Perdón, pero ¿te estabas escondiendo de mí? ¿Yo? No. ¿Y yo por qué? ¿Debería temer por mi vida? Sí, porque me engañaste. Porque te largaste con la lagarta a otro lugar y no me diste la dirección. Mi Sofi, la violencia como último recurso. Yo sí la llevé a comer, pero a otro restaurante. Pero estoy exento de toda culpa porque me cambió el lugar al último momento. Ay, hija de la... Hola, mi amor. Hola. ¿Qué es todo eso? Ay, ideas de tu mamá. Ya sabes cómo es. No le pude decir que no. Mira, aquí están las muestras de los preparativos de nuestra boda. ¿Preparativos de nuestra boda? Sí, ya sé, no tenemos tiempo. Acuérdate que nos comprometimos en casarnos para la próxima junta y ya la fecha se acerca. Ahí están unas muestras para los manteles. Ay, imagínate, tenemos por 1000 invitados. ¿Qué? ¿No te gustan? No, acá hay más colores, ¿eh? O sea, no tienen que ser esos. No, mi amor, a mí no se trata de eso, me ¿no? gustan. Sí, sí me gusta. Lo que pasa es que no se trata de la boda. Lo que pasa es que tú y yo no vamos a casarnos. Si quieres
Pide los episodios completos de Betty en New York antes que nadie. No te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.